Prepárate bien y busca un asiento cómodo, porque hoy vamos a destapar un pomo que no solo huele a perfume caro de ese que solo se ve en las boutiques de París, sino que apesta a pólvora vieja, a traición de pasillo y a secretos que han estado guardados bajo 7 llaves en las profundidades de Punto Cero. Vamos a hablar de la mujer que durante décadas fue la verdadera primera dama de Cuba, aunque el título oficial nunca apareciera en la Gaceta, la mujer que mandaba más de lo que la gente se imagina, que tenía la mano metida en los calzones de la revolución y la que, según dicen las lenguas más maliciosas en los rincones oscuros del Vedado, fue el verdadero vértice de un triángulo de poder, pasión y resentimiento que nadie se atreve a poner en los libros de texto de la escuela. Hoy vamos a desglosar la vida de Vilma Espín Joyce, la famosa Débora de la Sierra Maestra, y vamos a meternos de lleno en esa historia de amor prohibida, o quizás en esa obsesión mal curada, que tuvo con el mismísimo Fidel Castro. Porque aquí entre nos, caballero, en Cuba todos sabemos que Raúl siempre fue el plato de segunda mesa, el hermano que cargaba el bate pero no daba el jonrón, y que la sombra gigantesca de Fidel siempre estuvo metida, de una forma u otra, en la cama de ese matrimonio que por fuera parecía la estampa perfecta de la familia revolucionaria, pero que por dentro era un hervidero de silencios y de jugadas maestras. Mira tú qué clase de talla, porque para entender a Vilma hay que quitarle primero la capa de heroína de cartón que le puso la propaganda. Ella no era una guajira descalza que bajó del monte con un machete en la mano huyendo de la miseria. Vilma era una niña bien, de la más alta alcurnia de Santiago de Cuba, hija de un alto ejecutivo de la Bacardí, una muchacha que creció entre sedas, pianos y una educación que la mayoría de los cubanos de su época ni soñaban. Tenía clase, hablaba idiomas, tocaba instrumentos y era ingeniera química, una mente brillante y estructurada que no se dejaba llevar por el viento. Por eso, cuando esa muchacha de sociedad se mete en la candela de la lucha clandestina, no lo hace buscando a un tipo gris, bajito y con poco carisma como era Raúl en aquel entonces. Ella buscaba la fuerza, la luz cegadora, el imán de ese caballo que estaba revolviendo la isla con sus discursos y su arrogancia de líder mesiánico. Se dice, y esto es algo que los viejos del movimiento 26 de julio comentan en voz muy baja cuando ya se han tomado 2 rones y el miedo se les afloja un poco, que el primer impacto real de Vilma no fue con Raúl, sino con la figura de Fidel. Había una conexión intelectual de tú a tú, una química científica, y nunca mejor dicho para una ingeniera, que Fidel no encontraba en otras mujeres que solo estaban ahí para el aplauso y el consuelo. Fidel vio en ella a una par, a alguien que podía organizar el caos, y ella vio en él al hombre que iba a ser el dueño del destino de todos. En la Sierra Maestra, Vilma era la que ponía orden en aquel desorden de barbudos alzados. Mientras los hombres se daban golpes de pecho y hablaban de tiros, ella organizaba la logística, la comunicación y el sentido de estructura. Y ahí, entre los cafetales húmedos y el frío de la montaña, nació ese mito, esa sospecha histórica de que Vilma estaba realmente enamorada de la mente, y sobre todo, del poder absoluto que Fidel Castro empezaba a emanar. Pero claro, Fidel era un hombre que no se dejaba amarrar por nada ni por nadie, un narcisista que usaba a las personas como piezas de un tablero de ajedrez para su propio beneficio. ¿Qué hizo el comandante en jefe cuando vio que esta mujer brillante estaba demasiado cerca? Pues parece que, en una de sus jugadas más cínicas, le cedió el trofeo al hermano menor. Fue una movida estratégica de manual. Raúl necesitaba una mujer fuerte que lo enderezara, que le quitara esa imagen de debilidad y le diera ese barniz de hombre de familia estable que tanto le faltaba para proyectar autoridad. Vilma aceptó casarse con Raúl, pero muchos dicen que lo hizo para no irse nunca del círculo íntimo, para ser el oído derecho de Fidel mientras dormía en el pecho de su hermano. ¿Tú te imaginas, Asere, qué clase de tormento tiene que haber sido para Raúl, durante 50 años, saber en lo más profundo de su alma que su mujer admiraba más la voz, el genio y el mando del hermano mayor que la suya propia? Ese matrimonio no fue una unión de amor romántico de película, fue la empresa política más exitosa de la dictadura. Vilma fundó la FMC, la Federación de Mujeres Cubanas, y aunque te lo vendieron como el gran logro de la emancipación femenina, no nos engañemos, caballero, eso no fue para liberar a la mujer de nada. Eso fue para crear el sistema de vigilancia y control social más grande y efectivo que se ha inventado en este hemisferio. Vilma convirtió a la mujer cubana en la chivata de la cocina, en la guardiana del caldero ajeno. Ella diseñó ese sistema perverso donde la vecina vigila a la vecina,
donde se sabe quién entró a tu casa a las 10 de la noche, que echaste en la cazuela y si hablaste mal de la revolución mientras tendías la ropa. Ella era la dama de hierro con piel de oveja, la que con una sonrisa suave y un collar de perlas te estaba poniendo la soga al cuello. Todo ese control social, toda esa destrucción de la privacidad familiar, lo hacía para impresionar a Fidel, para demostrarle que ella era tan capaz como el de domar a una nación entera. Pero aquí es donde la cosa se pone color de hormiga y entra la parte de la traición, esa especulación que hace que la columna vertebral te vibre de solo pensarla. ¿Fue Vilma siempre leal a Fidel? ¿O fue ella la que, con el tiempo y el resentimiento acumulado, empezó a sembrar en Raúl la semilla de la sucesión mucho antes de lo que nadie sospechaba? Se rumorea con mucha fuerza que Vilma, cansada de estar siempre a la sombra de los delirios de grandeza de un Fidel que ya estaba perdiendo el juicio con planes locos como el de la vaca blanca, los 10 millones o el cordón de La Habana, empezó a jugar su propio juego de tronos. Ella veía cómo Fidel desangraba el país con sus caprichos y en la intimidad de su mansión, protegida por las paredes de punto cero, dicen que le susurraba a Raúl: «Tú eres el que tiene los pies en la tierra, tú eres el que sabe administrar, tú eres el que tiene que heredar esto para que no se hunda». La traición de Vilma hacia Fidel no fue una traición de armas, fue una traición de influencias y de linaje. Ella era una estratega de largo alcance y decidió que su misión no era salvar la revolución de Fidel, sino salvar a la familia Castro Espín. Ella quería que su sangre, sus hijos, Mariela con su fachada de derechos humanos, Alejandro el Cangrejo con su control de la seguridad, Débora con su perfil bajo pero poderoso, fueran los que realmente se quedaran con la finca cuando el caballo finalmente cayera. Vilma empezó a filtrar información, a fortalecer los sectores militares que le eran fieles a Raúl y a crear un Estado dentro del Estado. Fíjate si la cosa es profunda que se comenta que los distanciamientos que hubo entre los hermanos en los años 90 tenían el nombre de Vilma escrito por todas partes. Fidel nunca confió del todo en ella, porque Fidel no era bobo y sabía que Vilma era la única persona en el mundo a la que Raúl escuchaba por encima de sus propias órdenes. Ella era el poder real detrás del trono, la que manejaba los expedientes más sucios de la cúpula y la que, supuestamente, guardaba secretos que podían hundir a cualquiera. ¿Tú crees que una mujer con esa inteligencia y ese apellido Bacardí no tenía guardado unas bajo la manga para chantajear a Fidel si éste intentaba sacar a Raúl del juego de la sucesión? Por favor, Asere, ella sabía de negocios, de venenos y de silencios mejor que nadie. Y cuando llegó su muerte, Vilma se llevó a la tumba los secretos más grandes de la familia, pero dejó la mesa servida. Dejó a Raúl convencido de que él era el verdadero dueño de la empresa y dejó sembrada la estructura de represión que hoy sufrimos bajo el nombre de continuidad. La traición de Vilma fue una erosión constante, una manera de irle quitando poder a Fidel dentro del núcleo familiar hasta que el viejo se quedó solo con sus reflexiones de periódico mientras los Espincastro se repartían el país. Hoy, cuando vemos a Raúl todavía moviendo los hilos desde su retiro o a sus hijos ocupando puestos estratégicos en Gaesa y en el control del país, estamos viendo el legado vivo de Vilma. Ella fue la que le dio el barniz de respetabilidad a una banda de forajidos santiagueros. Ella fue la que hizo que el mundo viera la dictadura como algo progresista mientras ella por dentro era una aristócrata fría que no amaba al pueblo, sino que amaba el orden que da el poder absoluto. Si tuvo que traicionar el amor platónico o la admiración que sentía por Fidel para asegurar que su marido y su descendencia fueran los herederos de la isla, lo hizo sin que le temblara el pulso. Esa historia de amor con Fidel fue el motor que la llevó a la cima, pero su mayor venganza fue convertir a la revolución de Fidel en la dinastía de Raúl. Ella prefirió traicionar al hombre que admiraba para salvar el imperio que había ayudado a construir sobre las cenizas de la libertad de las cubanas. Por eso, el repudio que siente la mujer de hoy por la FMC es tan real, porque se dan cuenta de que Vilma les vendió una mentira de igualdad mientras ella vivía en palacios, viajaba a Europa y vestía de seda, mientras la cubana de a pie se iba quedando sin jabón, sin comida para sus hijos y con el miedo de que la vecina la denunciara por cualquier cosa. Vilma Espín fue la mujer que amó a Fidel en silencio y la que lo traicionó en voz alta al oído de su esposo, convirtiendo a un sargento mediocre en el dictador que heredó la finca. Ella puso la inteligencia al servicio de la maldad y por eso, aunque la llamen la eterna presidenta, la historia de verdad la recordará como la eterna carcelera de la familia cubana.
Su traición a Fidel fue el acto final de una mujer que entendió que, en ese juego macabro, solo sobrevive el que controla los secretos de la alcoba y los expedientes del G2. Al final, ella fue la que ganó. Fidel se murió solo y su estirpe es la que hoy maneja los dólares de Gaesa mientras nosotros nos morimos de hambre. Gracias por quedarte conmigo en esta descarga, Asere, porque la verdad de Cuba no está en los museos, está en estos cuentos que se saben pero no se dicen. Comparte esto para que la gente sepa que la heroína de la sierra era en realidad la arquitecta de nuestro cautiverio. Patria y vida, mi gente, que la verdad quema pero libera. Nos vemos en la próxima.